4 casos, 4 historias reales donde el peligro no viene de extraños, viene de quien menos imaginas. Señales ignoradas, confianza rota y finales que incomodan. Comenzamos. Este caso es profundamente perturbador, no solo por lo que ocurre, sino por lo que se ignoró durante años. La historia gira en torno a Blanca, una mujer trabajadora del área de la salud que vive con su madre y su hermano Pedro. Desde el inicio hay algo que no encaja. Pedro pasa la mayor parte del tiempo encerrado en su cuarto, aislado del mundo, mientras su madre lo justifica constantemente, asegurando que es especial y que necesita protección. Blanca, en cambio, percibe algo distinto, algo que no logra explicar, pero que le inquieta. Antes de irse a trabajar, intenta acercarse a su hermano, motivarlo a salir, a convivir, a tener una vida normal. Esa misma noche, en el hospital, Blanca atiende a una joven de la cual se aprovecharon. La escena la impacta profundamente, no solo por la gravedad del caso, sino por los detalles, la ropa, las marcas, el estado emocional. Algo en esa situación se le queda grabado. Esa misma noche, al regresar a casa, Pedro le dice que siguió su consejo, que conoció a alguien, que tiene novia. Por un momento, Blanca siente alivio. Cree que su hermano está avanzando, que quizá todo era una preocupación exagerada. Pero al día siguiente, todo cambia. Mientras Pedro se baña, Blanca entra a su habitación y encuentra un pedazo de tela, idéntico al que llevaba la joven que atendió en el hospital. Ese instante lo cambia todo. La duda se convierte en sospecha y la sospecha en miedo. Desesperada, regresa al hospital e intenta obtener más información de la joven, incluso llegando a alterarla con sus preguntas. Necesita confirmar lo que su mente empieza a construir, pero aún no está lista para aceptar la respuesta. Al confrontar a su hermano, la madre interviene de inmediato, minimizando todo. Asegura que Pedro terminó con su supuesta novia porque ella lo engañó. Justificaciones, excusas, negación. Todo parece diseñado para no ver la realidad. Pero el patrón continúa. Pedro fija su atención en otra joven, una chica que vende hamburguesas. La observa con una intensidad incómoda, obsesiva. Días después, asegura que está enamorado de ella. Incluso hace dibujos, idealizando una relación que solo existe en su mente. Blanca, aún con dudas, decide creer, o al menos intentarlo. Hasta que ocurre otro ataque. En el hospital ingresa una nueva joven, y esta vez, Blanca reconoce algo imposible de ignorar. Es la misma joven de las hamburguesas. El horror ya no es una posibilidad, es una realidad. La joven menciona un detalle clave. ¿Quién la atacó? Llevaba una cinta roja e intentó desvivirla. En ese momento, Blanca recuerda la corbata roja que ella misma le acomodó a su hermano el día que saldría con su novia, el mismo día del ataque. Las piezas encajan. Cuando llega a casa, lo confronta directamente. Pedro lo niega todo, pero su cuerpo lo traiciona. Una herida en el pecho, justo donde la joven dijo haberlo golpeado. Blanca intenta descubrirla. Él se resiste. La madre, una vez más, lo defiende. Pero Blanca ya no duda. Entra al cuarto de Pedro y lo que encuentra es aterrador. Dibujos de las chicas, representadas después del ataque. No son fantasías, son recuerdos. La verdad es innegable. Desesperada por detenerlo, Blanca propone una solución extrema, un bloqueo de hormonas. Cree que es la única forma de evitar que siga dañando a más mujeres. Tras insistir, logra convencer a su madre, o al menos eso parece. El día de la inyección, todo se derrumba. Antes de aplicarla, la madre interviene y revela la verdad. Confiesa que se aprovecharon de Pedro cuando era muy pequeño y fue un familiar cercano. Un secreto que decidió enterrar,
ignorar, esperando que desapareciera con el tiempo. Pero no desapareció, se transformó. En ese momento entendemos algo devastador. Pedro no solo es agresor, también fue víctima. Y la falta de atención, de ayuda, de intervención, lo convirtió en lo que ahora es. Finalmente, la madre toma una decisión tardía, pero inevitable. Denuncia a su propio hijo. Pedro es detenido, y aunque la justicia llega, lo hace demasiado tarde, porque ya hay más de una víctima en el camino. Este caso deja una reflexión incómoda, pero necesaria. Ignorar el dolor no lo elimina, lo transforma, y a veces ese silencio crea monstruos. Este es sin duda uno de los casos más perturbadores, no solo por lo que ocurre, sino por cómo se va construyendo la verdad, lentamente, hasta volverse insoportable. La historia gira en torno a Tania, una mujer joven, trabajadora, que atraviesa un proceso de divorcio. Su vida está completamente centrada en su hijo Fernie, un pequeño que prácticamente no se separa de ella. Tania evita dejarlo en guarderías, lo lleva a todos lados, como si en el fondo desconfiara del mundo. Pero la realidad la obliga. Al estar separada, Fernie también pasa tiempo con su padre. Y aunque esto es normal, Tania no lo lleva bien. Constantemente busca la forma de reducir esos encuentros, como si quisiera tener el control total de su hijo. Una mañana, mientras conversa con una amiga del mismo edificio, surge una recomendación que cambiará todo. Le habla de una guardería segura, donde estuvo su hija, un lugar donde solo trabajan mujeres, donde, según ella, los pequeños están protegidos. Ese detalle convence a Tania. Decide visitar el lugar, comprobar por sí misma. Ahí conoce a Estela y a Maura. Ambas se muestran tranquilas, seguras, con un discurso perfectamente ensayado. Hablan de cuidado, de protección, de amor hacia los niños. Insisten en que el hecho de que solo trabajen mujeres es una garantía. Y Tania baja la guardia, confía, sin saber que está dejando a su hijo en un lugar donde todo está cuidadosamente disfrazado. Con el paso del tiempo, Fernie empieza a cambiar. Pesadillas constantes, se hace del baño en la cama, se muestra retraído, confundido, alterado. No es un cambio normal. Tania, desesperada, acude a una psicóloga, y ahí recibe la noticia que rompe todo. Su hijo presenta señales claras de abuso. El impacto es inmediato. Su primera reacción es culpar al padre. Lo confronta, lo acusa, lo amenaza con denunciarlo. Él lo niega todo, pero Tania no está en condiciones de escuchar. El dolor, la rabia, la culpa, la ciegan. Pero lo más inquietante apenas comienza. Días después, al visitar a su amiga, ésta le cuenta que su hija también está cambiando, que ha tenido comportamientos agresivos. Tania le sugiere llevarla a terapia, pero aún no imaginan lo que viene. Antes de irse, Tania pasa por su hijo, y ahí ocurre algo clave. Encuentra a los niños jugando, imitando conductas que no corresponden a su edad. El ambiente se rompe, las miradas cambian, y lo que antes era preocupación, ahora empieza a ser sospecha. Su amiga, en lugar de cuestionarse, reacciona a la defensiva, culpando al hijo de Tania. La tensión crece, pero días después, todo empeora. La hija de su amiga es descubierta en la escuela, repitiendo el mismo comportamiento con otro pequeño, y es expulsada. Ya no es coincidencia, ahora hay un patrón. La amiga, desesperada, lleva a su hija al psicólogo y recibe exactamente el mismo diagnóstico. 2 pequeños, 2 casos, el mismo daño, pero sin compartir escuela ni entorno familiar. Entonces, ¿qué los conecta? La respuesta llega en el momento más tenso. En medio de una discusión, la psicóloga llama. Ha analizado los dibujos de ellos y encuentra algo perturbador.
La figura del agresor no es masculina, es una mujer. En ese instante, todo encaja. Ambos pequeños coincidían en un solo lugar, la guardería. Cuando enfrentan a Estela, la respuesta no es miedo, es frialdad absoluta. Niega todo sin titubear, sin mostrar preocupación, como si supiera que tiene el control. Detrás de ella, Maura guarda silencio, un silencio pesado, incómodo, que dice más que cualquier palabra. Cuando Tania se va, Maura ya no puede sostenerlo. Confiesa, pero no a la policía. Va directamente a la casa de Tania. Lleva una caja. Dentro hay fotografías, pruebas que destruyen cualquier duda. Y entonces lo dice. No lo ve como algo malo. Dice que solo quería amarlos. Una distorsión tan profunda que resulta aterradora. El esposo de Tania, al ver las fotos, pierde el control. Intenta hacer justicia por su propia mano, pero Tania lo detiene, porque ahora entienden algo peor. Esto no se trata solo de rabia, se trata de que paguen por lo que hicieron. Finalmente, Estela es detenida, pero lo más perturbador no es el crimen, es su reacción. Nunca se arrepiente, nunca acepta que hizo algo malo. Para ella, todo fue normal. Y ahí es donde este caso deja una marca más profunda, porque demuestra que el peligro no siempre se ve como lo imaginamos. A veces sonríe, cuida y se gana tu confianza antes de destruirlo todo. Este es uno de los casos más perturbadores, no por lo que muestra, sino por lo que esconde. Porque no ocurre en un lugar lejano, ocurre en lo cotidiano, en la rutina, en esa casa que todos ven, pero nadie cuestiona, la de enfrente. Todo comienza con doña Agustina, una mujer sencilla que todos los días vende antojitos afuera de su casa, junto a su hijo y una vecina. Su vida es repetitiva, tranquila, hasta que algo rompe ese equilibrio. Frente a su casa hay una vivienda grande, demasiado silenciosa para no llamar la atención. Nadie entra, nadie sale, como si no existiera. Pero una mañana, mientras atiende su puesto, ve algo que no debería estar ahí. Una joven asomada en la ventana, llorando. No grita, no pide ayuda, solo llora en silencio, como si supiera que nadie vendrá. En cuanto se siente observada, desaparece. Ese instante es suficiente para sembrar una duda, una incomodidad que no se va. Y esa misma noche, la duda se convierte en miedo. Un disparo rompe el silencio. Doña Agustina y su hijo se levantan de inmediato, miran por la ventana, pero no logran ver nada con claridad. Aún así, llaman a la policía, pero la policía nunca llega. Y ese detalle lo cambia todo, porque cuando nadie responde, el mensaje es claro. Algo no está bien, y nadie va a venir a ayudarte. Mientras afuera todo parece seguir igual, dentro de esa casa ocurre algo mucho más oscuro. Una joven llora, mientras arrastran el cuerpo sin vida de su amiga. No es una casa vacía, es un lugar donde el horror se esconde a plena vista. Al mismo tiempo, conocemos a Viviana, una madre desesperada que lleva meses buscando a su hija Sabina, quien desapareció después de aceptar una oferta de trabajo como enfermera en la Ciudad de México. Una oportunidad perfecta, buen sueldo, una nueva vida, pero todo era una mentira. Viviana intenta mantenerse fuerte, pero en el fondo siente que su hija tal vez ya no está con vida. Aún así, una amiga la impulsa a seguir buscando. Revisan juntas la computadora de Sabina y encuentran correos de la supuesta empresa, pero ya no existen. Los números no funcionan, nadie responde. Todo fue creado solo para engañar. Siguen investigando y descubren un chat con otra joven que también había sido contratada para el mismo trabajo. Ambas planeaban mudarse juntas, empezar de nuevo. Pero esa joven ya fue encontrada sin vida. Cuando Viviana lo descubre, se derrumba, porque entiende algo aterrador. Su hija podría haber tenido el mismo destino. Mientras tanto, doña Agustina ya no puede ignorar lo que vio y escuchó. Decide investigar por su cuenta. Se acerca a la casa,
revisa los alrededores y encuentra algo que cambia todo: una zapatilla. La toma y la guarda, como si en el fondo supiera que es una prueba. Pero en ese momento aparece el encargado del lugar, un hombre que no necesita levantar la voz para intimidar. La observa, la cuestiona, la hace sentir en peligro. Doña Agustina inventa una excusa y se retira, pero antes de irse recibe una advertencia: no vuelva, no pregunte, no mire. Días después, ese mismo hombre regresa, ahora acompañado. Se sientan a comer en su puesto como si nada pasara, pero no están ahí por comida, están ahí para enviar un mensaje. Le dicen que anote la cuenta, como si ahora les debiera algo, y luego dejan un periódico. En él aparece la imagen de una joven sin vida, con un solo zapato. En ese momento todo encaja. La zapatilla que encontró pertenece a esa víctima. Lo que vio es real, y lo que ocurre en esa casa es mucho peor de lo que imaginaba. Su hijo decide investigar. Esa misma noche se acerca en silencio, observa desde una ventana y confirma lo impensable. No es solo una casa clandestina, es un burdel ilegal. Hombres armados, jóvenes retenidas, obligadas, vigiladas, sin salida. Toma fotografías arriesgándolo todo, y entonces alguien lo ve. Es Sabina, la hija desaparecida. Sus miradas se cruzan y sin decir una palabra, porque en ese momento entiende que ya no es curiosidad, es responsabilidad. A la mañana siguiente, doña Agustina toma una decisión peligrosa: denunciar. Pero lo hace con cuidado. Mantiene su rutina, abre su puesto como siempre, como si nada pasara, mientras ella va a la policía y entrega todo: la zapatilla, las fotos, la verdad. Y por primera vez, las autoridades actúan. Confirman que la zapatilla pertenece a la joven encontrada sin vida y que una de las chicas en las imágenes llevaba meses desaparecida. Preparan un operativo, pero el peligro ya está cerca. Los hombres sospechan y atacan. Aprovechan un descuido y secuestran a la joven que ayudaba a doña Agustina. La historia está a punto de repetirse. Su hijo se da cuenta, corre, escucha los gritos, mientras dentro de la casa otras jóvenes también suplican ayuda. Y justo cuando todo parece perdido, la policía irrumpe. Liberan a las víctimas, detienen a los responsables, y entre ellas, Sabina. Finalmente se reencuentra con su madre. Parece un final justo, pero deja una sensación incómoda, porque este caso no es único. Es un patrón. Ofertas falsas, promesas de una vida mejor, y desapariciones que empiezan con algo tan simple como un mensaje. Lo más perturbador es que mientras escuchas esta historia, podría estar pasando ahora mismo, en una casa cualquiera, en una calle cualquiera, esperando a que alguien se atreva a ver más allá. Este es uno de esos casos que incomodan, porque no empieza con gritos, empieza con silencio, con señales que nadie quiso ver. Marta y Rosario, dos historias distintas, pero unidas por el mismo patrón: la violencia que se normaliza, hasta que es demasiado tarde. Marta aparece corriendo por la calle, desesperada, con su bebé en brazos. Su ropa está manchada, su respiración es inestable. Llega a una asociación de ayuda para mujeres. Cuando finalmente la atienden, ya es tarde. Su bebé no tiene vida. Entre lágrimas, explica lo ocurrido. Su esposo, molesto por el llanto del bebé, lo comenzó a maltratar. Ella intentó protegerlo, pero también fue atacada. No hubo límites, no hubo compasión. Marta huyó como pudo, pero no fue suficiente. Ese momento marca el tono de todo el caso. Cuando la violencia entra al hogar, no siempre hay tiempo de escapar. En paralelo conocemos a Rosario, una joven de apenas 18 años que desde el inicio deja ver otra forma de abuso, más silenciosa, pero igual de destructiva. Está con sus amigos, intenta tener una vida normal, pero su madre llega, la toma del brazo
y la arrastra frente a todos. No hay respeto, no hay diálogo, solo control. En casa, la encierra. Rosario suplica, llora, promete portarse bien, pero su madre no escucha. Para ella, su hija no es una persona, es algo que debe controlar. El padrastro, Octavio, intenta intervenir, pero también está limitado. Sabe que algo está mal, pero no logra detenerlo. Con el tiempo, él le propone a Rosario que trabaje, que empiece a salir, a tener un poco de libertad. La madre se opone, pero finalmente acepta, con una condición: todo el dinero será para ella. El primer día de trabajo parece normal, hasta que deja de serlo. Rosario observa a su jefe, Nicolás, un hombre frío, prepotente, que humilla a su secretaria hasta despedirla sin remordimiento. Ese pequeño detalle ya anticipa algo, pero nadie lo detiene. Ese mismo día, Rosario queda encerrada accidentalmente en un cuarto de limpieza. Grita, pide ayuda, pero nadie la escucha. Pasa toda la noche ahí, sola, vulnerable, invisible. A la mañana siguiente, Nicolás la encuentra, y algo cambia en su mirada. Ya no es indiferencia, es interés. Un interés incómodo. Se ofrece a llevarla a casa, y cuando conoce a la madre, todo encaja. Ella no ve peligro, ve oportunidad, ve dinero, ve estabilidad. Octavio percibe algo distinto, pero nuevamente su voz no pesa. Días después, Nicolás invita a Rosario a celebrar. La lleva a una cafetería, le habla bonito, le promete una vida mejor, incluso le propone matrimonio. Y aquí ocurre algo perturbador. Nadie cuestiona nada. Una joven de 18 años, con un hombre mucho mayor, con señales evidentes de control, y aún así, la madre acepta de inmediato. Porque para ella, Rosario no es una hija, es un problema que puede entregar. La boda ocurre, y con ella, el encierro real. Desde la primera noche, Nicolás deja claro quién manda. No hay amor, no hay respeto, solo posesión. Rosario es llevada a un cuarto pequeño, aislado, donde pasa días, semanas, incluso meses. Cuando él sale, la deja encerrada. Cuando regresa, la usa, la somete, le recuerda que no vale nada sin él. Mientras tanto, afuera, su madre presume que su hija es feliz. Incluso muestra una carta, donde Rosario supuestamente dice que está bien, que pronto será madre. Pero esa carta nunca fue libre, fue dictada, o peor, forzada. Octavio empieza a sospechar, pero ya es tarde. El encierro continúa, hasta que Rosario da a luz, completamente sola, sin ayuda, sin atención médica, sin nadie. Ese momento es clave, porque no solo nace un bebé, nace la desesperación. Rompe una ventana, pide ayuda, y es ahí donde aparece Marta. La misma mujer que perdió a su hijo, ahora se convierte en la única esperanza de otra madre. Le lleva cosas, la escucha y promete volver. Pero el horror no termina ahí. Cuando Nicolás regresa, Rosario le suplica que lleve al bebé al hospital. Él se niega. En cambio, trae a otro pequeño, su hijo, sucio, descuidado. Su otra mujer lo abandonó, y sin mostrar ninguna emoción, le ordena a Rosario que ahora cuide a ambos, como si fueran objetos, como si el dolor fuera normal. Cuando Rosario intenta resistirse, él la castiga, la deja fuera, la amenaza, le advierte que si vuelve a desafiarlo, los va a destruir a todos. Y es en ese punto donde algo cambia. Rosario deja de tener miedo por ella y empieza a tener miedo por sus hijos. Y eso es más peligroso. Al día siguiente, logra entregarle una nota a Marta con la dirección de su padrastro. Es un acto pequeño, pero decisivo. Marta lleva el mensaje. La madre, como siempre, no cree nada. Pero Octavio sí. Y esa diferencia salva vidas. Cuando Nicolás regresa, intenta retomar el control, pero ya no puede. La policía llega, lo detienen,
y por primera vez, Rosario deja de estar encerrada. Se queda con los niños, con el apoyo de Marta y de un padrastro que, aunque no fue perfecto, sí decidió actuar. Y aquí viene lo más perturbador. No fue un desconocido quien permitió todo, fue su propia madre. Este caso no solo habla de violencia física, habla de abandono emocional, de complicidad, de cómo el peor enemigo no siempre está afuera. A veces vive contigo y a veces te entrega. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad, porque estas historias no terminan cuando acaba el video, se quedan contigo. Si quieres seguir explorando lo más oscuro de la realidad, suscríbete.